Fue un testigo silencioso de una tarde tranquila que estaba a punto de convertirse en una pesadilla. La marca de tiempo en la esquina del cuadro de video decía 2022. El sol estaba alto en el cielo, abrazando el asfalto del estacionamiento del supermercado. El calor se reflejaba en los techos de los coches. Debería haber sido un día normal. Debería haber sido un día en el que la gente compraba su leche y pan y se iba a casa con sus familias. Pero dentro de un coche patrulla, estacionado a la sombra de un árbol solitario, el oficial Jeffrey observaba. No estaba comiendo. No estaba revisando su computadora en busca de alertas. Estaba cazando. Sus ojos estaban fijos en un punto específico del lote. Observaba a una mujer. Era negra. Estaba sola. Y estaba a punto de enfurecerlo simplemente existiendo. Sé que ya sientes la tensión. Pero antes de ver qué hace Jeffrey a continuación, quiero saber desde dónde estás viendo esta historia. Por favor, escribe tu ciudad o país en los comentarios de abajo. Y, por favor, hazme un gran favor y haz clic en ese botón de suscripción ahora mismo para no perderte ninguna actualización. Francisca empujó su carrito de compras hacia su coche. Las ruedas del carrito traquetearon sobre el pavimento. Estaba a tope. Había pasado mucho tiempo en la tienda. Había elegido las mejores verduras. Había seleccionado cortes gruesos de carne para una cena de fin de semana. Había comprado vitaminas caras y fruta fresca. Trabajaba duro y le gustaba comprarse buena comida. Llegó a su coche. Era un Range Rover. Era plateado y brillaba como un espejo bajo el sol. Estaba limpio. Parecía nuevo. Era una máquina potente. Un coche que decía que la propietaria era exitosa. Un coche que decía que la propietaria tenía dinero. Francisca presionó el botón de su llave remota. La parte trasera del Range Rover hizo clic y sisió al abrirse automáticamente. Comenzó a levantar las pesadas bolsas. Era fuerte. Se movía con propósito. No miraba a su alrededor nerviosamente. No parecía alguien que estuviera haciendo algo malo. Parecía una mujer que había terminado sus recados y quería ir a casa. Dentro del coche patrulla, Jeffrey agarró el volante. Sus nudillos se pusieron blancos. No le gustaba lo que veía. En su cabeza, las piezas del rompecabezas no encajaban. Vio a una mujer negra. Vio un coche de lujo. Vio bolsas y bolsas de comestibles caros. Miró su ropa. Era informal, cómoda, pero podía decir que no era barata. Tomó una decisión. Decidió que ella no pertenecía a ese coche. Decidió que ella no podía permitirse esa comida. Decidió que era una criminal. No revisó la matrícula. No llamó a la central para ver si el coche era robado. No tenía un informe de robo. Solo tenía sus propios sentimientos. Y sus sentimientos le decían que fuera a arruinarle el día. Abrió la puerta de su coche. Salió. Se ajustó el pesado cinturón. Comprobó la radio. Dio unos golpecitos a la cámara en su pecho para asegurarse de que estaba grabando. Quería esto en film. Pensó que estaba a punto de hacer un gran arresto. Pensó que iba a ser un héroe. Comenzó a caminar por el estacionamiento. Francisca colocó la última bolsa en el maletero. Las acomodó para que no se cayeran. Presionó el botón para cerrar el maletero. La pesada puerta bajó lentamente y se cerró con un sonido sólido. Se dio la vuelta. Agarró el asa del carrito de compras. Era una buena persona. Seguía las reglas. Iba a devolver el carrito al corral. Dio un paso. Entonces lo vio. Jeffrey estaba a unos 6 metros de distancia. Caminaba directo hacia ella. No caminaba como un amigo. Caminaba como un soldado. Tenía el pecho hinchado, la barbilla levantada, la mano descansando cerca de su arma. La miraba fijamente a los ojos
Quería que bajara la mirada. Quería que pareciera asustada. Francisca no bajó la mirada. Dejó de moverse. Sostuvo el asa del carrito. Respiró hondo. Conocía esa forma de caminar. Conocía esa mirada. La había visto en las noticias. La había oído de amigos, pero nunca le había pasado. Sintió un pinchazo frío en el estómago, pero lo reprimió. Puso su rostro sereno y tranquilo. Se mantuvo erguida. Esperó. Jeffrey se detuvo a 1 metro de ella. Estaba cerca, demasiado cerca. Podía oler su perfume. Ella podía oler el café en su aliento. Bloqueó su camino hacia el lado del conductor de su coche. Miró el Range Rover. Miró los neumáticos. Miró la pintura brillante. Negó con la cabeza, una pequeña y mezquina sonrisa en su rostro. Le preguntó de quién era ese coche. No dijo hola. No se presentó. Solo hizo la pregunta. Francisca lo miró a los ojos. Habló con claridad. Dijo que era suyo. Jeffrey se rió. Fue una risa corta y seca. No le creyó. Se hizo a un lado y miró la matrícula. Fingió memorizarla. La miró de nuevo. La inspeccionó de arriba a abajo como si fuera un objeto. Le preguntó cómo podía permitirse un vehículo como ese. La pregunta quedó flotando en el aire caliente. Fue un insulto. Fue una bofetada. Le estaba diciendo que no era lo suficientemente inteligente ni lo suficientemente trabajadora para poseer ese coche. Estaba diciendo que la única forma de tenerlo era si había hecho algo malo. Francisca sintió que la ira subía. Era caliente, más caliente que el sol, pero la mantuvo dentro. Conocía las reglas de este juego. Si gritaba, perdía. Si agitaba las manos, perdía. Si se enojaba, él diría que era agresiva. Diría que temía por su seguridad, así que se quedó como una piedra. No respondió a su pregunta sobre su dinero. No era asunto suyo. A Jeffrey no le gustó su silencio. Quería que tartamudeara. Quería que inventara una historia. Quería que suplicara. Su silencio lo hacía sentir pequeño, y no le gustaba sentirse pequeño. Señaló la parte trasera del coche. Exigió ver el recibo de la compra. Esto era un truco. Los policías no revisan los recibos de supermercado. Eso es para los empleados de la tienda. Jeffrey estaba pescando. Buscaba cualquier cosa. Tal vez había tirado el recibo. Tal vez lo había perdido. Si no lo tenía, diría que había robado la comida. La esposaría por robar manzanas y carne. Francisca no se movió para abrir el maletero. No abrió su bolso. Se cruzó de brazos sobre el pecho. Miró la cámara Axon 4. Sabía que estaba observando. Preguntó si estaba siendo detenida. Los ojos de Jeffrey se abrieron de par en par. Odiaba esa pregunta. Era una pregunta de abogado. Era una pregunta que hacían las personas inteligentes. Se acercó. Estaba invadiendo su espacio personal. Intentó usar su tamaño para asustarla. Le dijo que no iba a ir a ninguna parte hasta que él averiguara qué estaba pasando. Dijo que tenía informes de fraude con tarjetas de crédito en la zona. Dijo que encajaba con la descripción. Esto era mentira. No había ningún informe. No había ninguna descripción. Se lo estaba inventando mientras estaba allí. Quería atraparla. ¿Crees que Jeffrey está abusando de su poder en este momento? Si crees que se equivoca, escribe sí en los comentarios. Francisca miró su reloj. Tenía una reunión más tarde. Tenía una vida. No tenía tiempo para este matón. Decidió intentar irse. Se dirigió hacia la puerta del conductor. Buscó el pomo. Jeffrey se movió rápido. Golpeó con la mano la ventana del Range Rover. ¡Boom! El sonido fue fuerte. Hizo eco en el estacionamiento. Le gritó que se detuviera. Le dijo que se estaba resistiendo. Le dijo que estaba actuando de forma sospechosa. La gente en el estacionamiento dejó de caminar.
Una dama cargando su minivan se congeló. Un hombre recogiendo carritos se detuvo y observó. Vieron al oficial blanco inclinado sobre la mujer negra. Vieron su mano en su coche. Vieron la agresión. Algunas personas sacaron sus teléfonos, empezaron a grabar también. Ahora había muchas cámaras observando a Jeffrey, pero a él no le importó. Estaba demasiado concentrado en ganar. Le dijo que si intentaba entrar en el coche de nuevo, la arrestaría. Dijo que la sacaría a rastras. Dijo que estaba obstruyendo la justicia. Franziska retiró la mano del pomo de la puerta. Se giró para mirarlo completamente. Miró su mano en su limpia ventana. Miró la mancha que dejaron sus dedos. Le dijo que quitara la mano de su propiedad. Jeffrey no quitó la mano. Desenganchó la radio de su hombro. Llamó a la central. Usó un código que significaba que necesitaba refuerzos. Dijo que tenía un sospechoso no cooperativo. Lo estaba haciendo grande. Quería que otros oficiales vinieran a ayudarlo a asustarla. Quería un espectáculo. La miró de nuevo. Jadeaba. Estaba emocionado. Se sentía poderoso. Exigió su identificación. Dijo que era su última oportunidad. Dijo que si no presentaba identificación en ese momento, iría a la cárcel. Franziska lo miró. Estudió su rostro. Vio el odio allí. Vio la ignorancia. Sabía que él pensaba que ella no era nadie. Pensaba que era solo otra persona a la que podía pisotear. No tenía idea de con quién estaba hablando. Decidió que era hora de terminar con esto. Movió su mano lentamente hacia su bolso. Jeffrey bajó la mano a su funda. Desbloqueó la correa de seguridad de su arma. Estaba listo para desenvainar. Esperaba que sacara un arma. Esperaba una razón. Franziska abrió su bolso. Metió la mano. Sus movimientos eran lentos y deliberados. No quería darle ninguna excusa para lastimarla. Sintió el cuero frío de su billetera. La sacó. Jeffrey observaba su mano como un halcón. Extendió su otra mano, palma hacia arriba. Esperaba una licencia de conducir. Esperaba un trozo de plástico que mostrara que vivía en un barrio pobre. Franziska no le dio la billetera. La levantó. La levantó justo delante de su cara. La levantó justo delante de la lente de la cámara corporal Axon 4. La abrió. El sol atrapó el metal del interior. Brilló dorado. Era un escudo pesado y hermoso. No era una insignia normal. No era una insignia de la ciudad. Era una insignia federal. Jeffrey entrecerró los ojos. El sol era brillante. Se inclinó. Leyó las palabras grabadas en el oro. Departamento de Justicia. Leyó las palabras debajo de eso. Fiscal Federal. Miró la tarjeta de identificación junto a la insignia. Vio la foto de Franziska. Vio su nombre y vio su rango. El mundo se quedó en silencio para Jeffrey. Los sonidos del estacionamiento se desvanecieron. El calor pareció enfriarse. Una fiscal federal. No era solo una abogada, era una de las principales abogadas del gobierno de los Estados Unidos. Trabajaba para las personas que investigaban departamentos de policía. Trabajaba para las personas que metían en prisión a oficiales corruptos. Ella no era una sospechosa. Era la jefa de su jefe de su jefe. Ella era la ley. La boca de Jeffrey se abrió. Su mandíbula se cayó. Miró de la brillante insignia dorada a la cara de Franziska. Ella ahora se veía diferente para él. Hace 5 segundos parecía una criminal. Ahora parecía poder. El Range Rover tenía sentido ahora. La ropa tenía sentido. La confianza tenía sentido. No era arrogante. Era importante. Su mano se cayó de la ventana del coche. Dio un paso atrás. Sus botas rasparon el pavimento. Franziska no bajó la billetera. La mantuvo allí. Quería que la cámara la viera claramente. Quería que la marca de tiempo marcara este momento.
Le preguntó con una voz tan fría como el hielo si sabía leer. Jeffrey tragó saliva. Tenía la garganta seca. Asintió. No podía hablar. Le preguntó si entendía lo que significaba esa insignia. Asintió de nuevo. Su cara estaba pálida. Parecía enfermo. Francisca cerró la billetera de golpe. El sonido fue como un disparo en el aire silencioso. La volvió a meter en su bolso. Cerró la cremallera del bolso. Lo miró. No gritó. No chilló. No maldijo. Era una profesional. Simplemente pidió su número de placa. Jeffrey vaciló. Lo sabía. Sabía que en el momento en que diera ese número, su carrera terminaría. Sabía que había cometido el mayor error de su vida, pero tuvo que obedecer. Era una funcionaria federal. Murmuró el número. Fue silencioso. Le dijo que hablara más alto. Lo dijo más fuerte, su voz temblaba. Francisca sacó su teléfono móvil. No lo grabó. No necesitaba hacerlo. Su cámara estaba haciendo el trabajo. Escribió su nombre y número en su aplicación de notas. Escribió la hora. Escribió la ubicación. Luego miró su pecho. Señaló con un dedo cuidado justo a la lente del Axon 4. Le habló a la cámara. Declaró la fecha. Declaró la hora. Declaró que el oficial Jeffrey la había detenido sin causa probable. Declaró que la había perfilado basándose en su raza y su vehículo. Declaró que se había negado a dejarla ir. Declaró que la había amenazado con arrestarla. Jeffrey se quedó allí. Parecía una estatua. Quería correr. Quería apagar la cámara. Quería retroceder el tiempo 5 minutos y quedarse en su coche, pero no podía. Comenzó a hablar. Intentó disculparse. Dijo que solo estaba haciendo su trabajo. Dijo que solo estaba siendo cuidadoso. Dijo que no sabía quién era ella. Francisca lo interrumpió. Él le dijo que no debería importar quién era ella. Le dijo que no debería tratar a una mujer que trabaja en un restaurante de comida rápida de manera diferente a como trataba a una fiscal federal. Le dijo que el problema no era que no supiera su rango. El problema era que la juzgó por su piel. Le dijo que era una vergüenza para el uniforme. Se giró hacia su coche. Esta vez, Jeffrey no la detuvo. Se apartó. Actuó como si el coche fuera radiactivo. Se quedó con las manos a los lados, la cabeza gacha. Francisca abrió la puerta. Se sentó en el suave asiento de cuero. Olía el ambientador de vainilla. Era su santuario. Arrancó el motor. El motor rugió un sonido profundo y potente. Puso el coche en reversa. Miró a Jeffrey una última vez por la ventana. Le dijo que presentaría una queja formal dentro de 1 hora. Le dijo que disfrutara de su tarde porque sería su última con ese uniforme. Retrocedió. Se alejó lentamente. Se detuvo en la señal de stop. Usó su intermitente. Era perfecta. Jeffrey quedó solo en el estacionamiento. La multitud que se había reunido lo observaba. Algunos reían. Algunos negaban con la cabeza. Se sintió desnudo. Se sintió expuesto. Volvió a su coche patrulla. Sus piernas se sentían pesadas. Se sentó en el asiento del conductor. Miró el volante. Sabía que la cámara seguía grabando. Había capturado todo. Había capturado su grosería. Había capturado su miedo. Había capturado su derrota. Levantó la mano y apagó la cámara, pero sabía que era demasiado tarde. El metraje estaba guardado. La evidencia estaba bloqueada. Francisca condujo directamente a su oficina. No fue a casa a descargar los comestibles. El helado podía derretirse. La carne podía calentarse. No le importó. Tenía trabajo que hacer. Entró en el edificio federal. Los guardias de la entrada sintieron hacia ella. La conocían. La respetaban. Fue a su oficina en el último piso. Se sentó en su gran escritorio. Abrió su portátil. Comenzó a escribir.
Era una maestra de las palabras. Escribió un informe que era agudo y letal. Detalló cada segundo del encuentro. Describió el tono del oficial. Describió su agresión física. Describió la falta de causa probable. Envió la solicitud del metraje de la cámara corporal de inmediato. Debido a su título, la solicitud se saltó la fila. Fue directamente al jefe de policía. Una hora después, el jefe de policía estaba sentado en su oficina. Recibió un correo electrónico. Era del Departamento de Justicia. Lo abrió. Leyó el nombre Francisca. Conocía ese nombre. Todos en el mundo legal conocían ese nombre. Era una tiburón. Era brillante. Leyó la queja. Su rostro se puso rojo. Pidió el metraje. Cuando vio el video, se llevó la cabeza a las manos. Vio a Jeffrey acosando a una mujer que claramente no se metía en nada. Vio el prejuicio, vio el acoso y luego vio la insignia. Vio el momento en que Jeffrey se dio cuenta de que había atacado a un león federal. El jefe sabía que estaban en problemas. Grandes problemas. Intentó llamar a Francisca. Quería disculparse. Quería arreglar las cosas. Le dijo que Jeffrey sería amonestado. Le dijo que fue un malentendido. Francisca no quería una disculpa. Quería justicia. Le dijo al jefe que esto no era un incidente aislado. Dijo que si Jeffrey le había hecho esto a ella, se lo había hecho a otros que no podían defenderse, a otros que no tenían una insignia dorada. Le dijo que iba a demandar. Presentó una demanda contra la ciudad, presentó una demanda contra el departamento de policía y presentó una demanda contra Jeffrey personalmente. El caso se hizo famoso. El video fue lanzado al público. Se emitió en todos los canales de noticias. Millones de personas vieron a Jeffrey pavonearse por el estacionamiento. Millones de personas lo vieron acosarla. Y millones de personas vitorearon cuando sacó esa insignia. Jeffrey se convirtió en la cara de la mala policía. No podía ir a ningún lado sin que la gente lo reconociera. Fue suspendido de inmediato. El juicio fue corto. La evidencia era perfecta. El abogado de Jeffrey intentó argumentar que solo estaba siendo un oficial proactivo. Intentó decir que el coche parecía sospechoso. Francisca se representó a sí misma. Se paró en la sala del tribunal. Reprodujo el video. Lo pausó en el momento en que Jeffrey tocó su coche. Preguntó al jurado: ¿esto es trabajo policial o es acoso? Pausó el video en el momento en que se rió de ella. Preguntó: ¿es esto respeto o es prejuicio? El jurado no tardó mucho en decidir. Regresaron en menos de 2 horas. Declararon a Jeffrey y al departamento responsables de violaciones de derechos civiles. Los declararon culpables de acoso. El juez leyó el veredicto. Habló sobre la importancia de la Cuarta Enmienda. Habló sobre el derecho a ser dejado en paz. Regañó al departamento de policía por permitir que oficiales como Jeffrey patrullaran las calles. Luego vinieron los números. El juez ordenó a la ciudad y a Jeffrey pagar multas y daños. Quería enviar un mensaje. Quería asegurarse de que esto nunca volviera a suceder. La cantidad total fue de 2 millones. La sala del tribunal jadeó. $2 millones. Fue una cantidad asombrosa. Fue una cantidad que cambiaba la vida. Jeffrey se sentó en la mesa de la defensa. Miró sus manos. Había terminado. Nunca volvería a usar una placa. Perdería su pensión. Pasaría el resto de su vida pagando por esos 5 minutos en el estacionamiento. Francisca se mantuvo erguida. No sonrió. Esto no era un juego para ella. Esto era serio. Tomó el dinero, pero no compró un coche nuevo. No se fue de vacaciones. Mantuvo su Range Rover plateado. Mantuvo su trabajo. Usó los $2 millones para iniciar una fundación. La nombró en honor a la fecha del incidente.
La fundación fue creada para ayudar a personas que habían sido injustamente blanco de la policía. Pagaba abogados para personas que no podían pagarlos. Pagaba fianzas para personas inocentes. Francisca convirtió un momento de odio en un movimiento de ayuda. Pasaron los años. El estacionamiento del supermercado seguía igual. La gente todavía compraba leche y pan. El sol seguía abrazando el asfalto. Pero los oficiales de policía en ese pueblo eran diferentes. Eran cuidadosos, eran respetuosos. Sabían que cualquiera a quien detuvieran podía ser el próximo Francisca. Aprendieron que el respeto no es algo que se exige, es algo que se da. Jeffrey se desvaneció. Se convirtió en una historia que los oficiales mayores contaban a los novatos. «No seas un Jeffrey», decían. «No juzgues un libro por su portada». Francisca continuó ascendiendo. Se volvió aún más poderosa en el Departamento de Justicia. Ella luchó incansablemente por la implementación de normativas que exigieran el uso de cámaras corporales a todos los miembros de las fuerzas de seguridad del país. En el Congreso presentó su propio video como prueba contundente. Transformó el sistema desde sus cimientos. En ocasiones regresaba al mismo supermercado. Estacionaba su Range Rover plateado en el mismo lugar. Tomaba un carrito, cruzaba las puertas automáticas y a veces divisaba un patrullero estacionado a la sombra. El agente en su interior la observaba. Veía su vehículo, identificaba a la mujer de raza negra y le saludaba con la mano. Sonreía y asentía. La dejaba pasar, pues él comprendía. Él sabía que ella no era simplemente una compradora, era una combatiente, y portaba las marcas y la insignia para demostrarlo. La historia de Franciscoca y Jeffrey es un eco para todos nosotros. Nos recuerda que la autoridad no siempre se manifiesta en un hombre armado. A veces, la verdadera fuerza reside en una mujer con una estrategia clara. Nos enseña que la verdad es el instrumento más potente de todos, y nos confirma que, cuando la razón está de tu lado, jamás debes ceder. La luz roja del dispositivo de grabación se apagó hace mucho tiempo. Sin embargo, el fulgor de la justicia que se encendió en aquel instante perdura imborrable. Agradezco profundamente que hayan compartido esta narración conmigo. Fue un camino extenso, pero de gran trascendencia. Si consideran que Franciscoca actuó correctamente, les pido que pulsen el botón de me gusta y no olviden suscribirse para acceder a más relatos que los mantendrán cautivados. Nos veremos en la próxima.